Bienvenidos a este segundo tema de la asignatura de religión en el que trataremos la propuesta de Jesús e intentaremos descubrir a quién llama a vivir como Él. Por eso, en primer lugar, cuando hablamos de llamada y cuando llamamos de encuentro, muchas veces tendemos efectivamente a evaluar los encuentros. Sin embargo, no tiene por qué ser así, y de hecho los encuentros terminan por ser algo mucho más cotidiano en nuestra vida de lo que puede parecer, porque podemos tener desde reuniones de trabajo, tenemos también reuniones con la familia o tenemos también, por ejemplo, reuniones con los amigos. Sin embargo, el encuentro del que vamos a hablar durante este trimestre será de un encuentro diferente, un encuentro especial que se realiza con Jesús, con el que está resucitado. Aunque, ¿cómo lo haremos? Pues lo haremos a través de diferentes temas. En primer lugar, cuando hablemos de Jesús, hablaremos también del reinado, de qué tipo de Mesías esperaba el pueblo de Israel y cuáles serían las esperanzas políticas que había. Sin embargo, en Jesús aparece otro tipo de corona diferente, aparece otro tipo de reinado. ¿Será que coincide o no? Además, hablaremos de la llamada. Efectivamente, también tenemos que pensar que Jesús llamó a sus discípulos y los fue invitando a lo largo de su historia de vida. Y eso se reproduce durante muchos siglos. Hoy también continúa a haber una llamada y continúa a haber unos seguidores que siguen en esa misión de Jesús. ¿Cómo lo haremos? Pues a través de una serie de estándares de aprendizaje que trataremos 5. En primer lugar, como puedes observar, será identificar, clasificar y comparar los rasgos del Mesías sufriente y del Mesías político. Para, en segundo lugar, poder comprender la novedad del Mesías sufriente como un criterio de vida. En tercer lugar, como puedes leer, se trata de localizar, seleccionar y argumentar en textos evangélicos la llamada de Jesús a sus discípulos. Para así, en cuarto lugar, poder leer de manera comprensiva un evangelio, identificar y describir la misión salvífica de Jesús. De este modo, en quinto lugar, podrás buscar e identificar personas que hoy también actualizan la misión de Jesús y poder exponerlo en grupo, el por qué continúan esa misión salvífica de Jesús. Pero es importante que no pierdas referencia de las diferentes habilidades que supone el aprendizaje. En primer lugar, porque tienes que poder recordar, es decir, aprender de memoria determinados contenidos. Para, en segundo lugar, poder comprenderlos, es decir, saber qué es lo que quieren transmitir. En tercer lugar, deberás conseguir aplicarlos, es decir, colocarlos en diferentes situaciones y contextos en los que te pueden ser preguntados. En cuarto lugar, deberás conseguir analizar, es decir, dividir en partes más pequeñas para poder tener una serie de síntesis del tema y de los contenidos fundamentales. En quinto lugar, como ya puedes ver, se trata de evaluar. Evaluar es criticar, es conseguir reflexionar y conseguir hacer inferencias superiores a partir de los elementos que ya sabes y de otros elementos que te son colocados. Y finalmente, el sexto sería crear, es decir, cómo generar nuevos contenidos como puede ser en un proyecto. De esta forma conseguimos tener los criterios y los elementos de evaluación. En primer lugar, como puedes ver en color verde, será la parte de los conceptos que incluye el examen, que incluye también las actividades de clase y el dossier. En segundo lugar, tienes la parte del proyecto que realizaremos durante esta evaluación. Y en tercer lugar, tienes la parte de la actitud, que contará el 10% de la asignatura. Con todo ello, conseguimos sumar el 100% del valor de la actitud. Por lo tanto, te deseo que durante este tiempo consigas integrar todos estos objetivos de aprendizaje, estos contenidos, y te ayuden a descubrir cosas nuevas y a crecer también como persona.